Muy buenos días, niños y niñas. Buenos días, profesora. ¿Pueden sentarse? Gracias. Bueno, me di cuenta que tienen ese uniforme perfectamente portado. ¿Cierto, Juan Ramón? Bueno, Juan, muévase, metas el buzo. Vamos entonces, muchachos y niñas, a continuar con la actividad que estamos haciendo durante este último mes. Ustedes saben que hemos estado leyendo el libro, ¿qué libro? El mordisco de la medianoche. Y que hoy vamos a terminar con los últimos 3 capítulos que nos están faltando para terminar de trabajar todos los niveles de lectura y las competencias. Lo más importante es que ustedes llegan a comprender y también llegan a analizar más fácilmente un texto y a leerlo también con sentido. Entonces vamos a iniciar. Yo empiezo lectura, nombro a cualquiera, también lee y luego vuelvo y la retomo y luego voy y doy la palabra y voy haciéndoles preguntas a medida que vaya transcurriendo la clase. ¿Listo? Luego pasamos al video. Vamos a observar un video que les traje para cerrar la actividad del libro y luego el trabajo en grupo. Pero antes me olvidaba que vamos a hacer lo del friso o lo del libro que ustedes han venido recreando a través de la producción textual. Trajeron algunos el libro para hacer el control, ¿cierto? Bueno, ya les he hecho ¿cuántos controles? 2. ¿Con este serían? 3. Bueno, capítulo 22, ¿ya todos están ubicados allí? Sí, señora. Una visita inesperada. ¿Qué será algo inesperado, Juan? Que viene sin saber. Que viene sin saber, muy bien. Poco a poco pasaban las semanas. Leoncio había conseguido trabajo en el negocio de un compadre. No ganaba mucho y era una labor aburrida. Empacar en bolsas de libra enormes cantidades de arroz que salían de grandes bultos y llevarlas en la camioneta a tiendas de la ciudad, pero ese trabajo era mientras tanto. ¿Por qué será mientras tanto? ¿Qué expectativas tendrá Leoncio? ¿Qué dice Aime? Casi no va a trabajar ahí, ¿cierto? Porque eso cuando dice mientras tanto, mientras consigue algo mejor o peor igual. Mejor. Sigue, Dani. Ahí que hay. Signo de pregunta, entonces, vuelve. ¿Cómo así que mientras tanto? Le preguntó Milo. Sí, ojalá dure poco. Espero que este asunto se aclare pronto y podamos volver a nuestras tierras. Un día recibieron una extraña visita, extraña por lo inesperado. Vino Isaías, del clan de los Esquiajú, que eran parientes lejanos de León. Nunca había sido muy cercano. Isaías estaba casado con una prima de la familia del clan enemigo de los Urianos, pero insistía que en el conflicto él no había querido tomar partido. Tenía fama de ser un hombre prudente y sabio. Hasta ahí. ¿Quién llega a la casa de los Uriana? Isaías. Esa era la visita que no se esperaba. Entonces, ¿Isaías era familia o no era familia de los Urianos? Familia lejana de una prima de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿él pertenecía a qué clan? Muy bien. Continúa, Michelle. Se sorprendió al ver condiciones de pobreza en que vivían los Urianos. Chayo y Sara procuraban disimular y lo atendían muy bien, y le habían dejado el mejor chichón. Pero era imposible no darse cuenta de lo terrible de la situación. Se notaba que le faltaban cosas mínimas, pero lo más triste era el ánimo de la familia, al borde de la esperanza total. Una sensación de presidio y desarraigo se percibía en el ambiente. Isaías habló durante horas, pero seguramente quería ganarse la confianza de los Urianos. Les contó historias de parientes comunes y amigos. Hasta ahí. ¿Qué característica tenía Isaías como persona? Era sabio. Cuando una persona es sabio,
o sabia, ¿qué capacidad tiene? ¿Para qué utiliza sabiduría? Para ayudar, ¿cierto? Uno toma unas decisiones bien claras y como muy justas, ni aquí para allá, ni de allá para acá, no hay favorecimiento, ¿cierto? Sigue, Michelle. Y pensar que allá lejos piensan que usted vive como reyes, con el dinero de la recompensa por haber delatado a los traficantes de algo, les digo de pronto, ya cae la tarde, pero si nosotros no hemos delatado a nadie, reaccionó con rabia Sara. Fue coincidencia que la niña los hubiera visto y después el ejército los hubiera agarrado. Hasta ahí. ¿Qué pensaban todas las personas en el desierto que estaba pasando con el clan de los Uriana? ¿Que vivían en qué? En guerra. En cómo vivían en la ciudad ellos. ¿Qué pensaban ellos? Ah, como reyes, muy bien. ¿Y era cierto o no? O sea que lo más lógico era que a qué conclusión había llegado Isaías. Que ellos no habían denunciado a nadie. Muy bien. Entonces Mile comprendió con claridad lo que a medias todo ese tiempo había presentido. Ella era la causante de todas aquellas desgracias. Se sintió aún más triste, como si hubiera recibido un mordisco doble o triple de la medianoche. ¿Recordamos qué significado tiene la medianoche? ¿Se acuerdan? Ah, tristeza, ¿cierto? Entonces imagínense un mordisco doble o triple de la medianoche. ¿Cómo será esa tristeza? Inmensa. Isaías estuvo 3 días más de visita. Antes de despedirse, quiso hablarles a todos. Chayo, Sara, Leoncio, su hermano y los 2 primos estaban sentados en el suelo sobre cueros de vaca, de cabra. La única solución para acabar con este destierro es buscar a un palabrero, dijo Isaías poniéndose de pie. ¿Y qué será un palabrero? Ahí lo dice, lo explica en pie de página. Ajá. ¿Y eso a qué traduce? Que es una persona que ayuda a la persona. es una persona que ayuda con su sabiduría a resolver problemas. O sea que en ese caso, ¿quién será el palabrero por hoy? Isaías. Muy bien. Sigue, Sebastián. ¿Te perdiste? Lo había pensado varias veces, pero no había encontrado a alguien apropiado. Ahora, sin ninguna duda, el indicado estaba allí delante de ellos. ¿Aceptaría ser nuestro palabrero? Le preguntó. Propusieron Sara y Leoncio. Lo haré con gusto, si puedo serles útil. O sea que, perdón Sebastián, o sea que ahí, ¿será que la familia Uriana tendrá alguna esperanza o no? Porque los iban a ayudar, ¿cierto? Entonces continúa Sebastián. Cuando Isaías se marchó, miraron cómo se alejaban por ir abajo y siguieron mirando largo rato, aunque no debía estar lejos. Con su partida, comenzaron a creer A crecer, la única esperanza. Capítulo 23, el palabrero. Y dice, fueron largas semanas de cartas y teléfono. El palabrero estaba negociando con el clan enemigo, pero los Uriana estaban tan lejos que las noticias tardaban. A las 3 semanas vino a verlos de nuevo. Ellos quieren 100 cabras. ¿Será que 100 cabras es poco o nada? ¿O mucho? Mucho. Dijo con énfasis Isaías. Pero si nosotros somos los ofendidos, respondió ofuscado Leoncio. ¿Acaso se va a quedar así la muerte de Mayelo? Preguntó Sara. Son ellos los que tienen que pagarnos las 30 cabras que mataron esa noche, dijo Chayo contrariada. Sigue John. Las discusiones comenzaban en la tarde y continuaban durante horas. Alguna vez el nuevo día los alcanzó hablando de lo mismo. Isaías se marchó, pero ellos esperaban verlo pronto de regreso. Pasaban los días y la vida seguía igual. Las horas eran largas. Todos estaban a la espera de algo. El palabrero volvió de visita un mes más tarde. Les traigo noticias. Es un ofrecimiento
¿Ahí hay una luz de esperanza o no? Sí. Claro que sí, porque hay interés de parte del clan que supuestamente está ofendido por remediar y acepta que se equivocaron y que una persona que vive en esas condiciones de pobreza, pues obviamente no va a poder delatar a nadie porque no ha recibido nada. Chayo y Sada se miraron, aquello era lo más importante. Podrían volver a su tierra con su gente con la frente en alto. Lo segundo es que ellos no están en buena condición económica. 4 de la familia aún están en la cárcel y tienen que pagar abogados. Por ahora no podrán pagar sino 10 cabras. Les ofrecen 2 caballos. ¿Ustedes en la situación en la que estaban los Suriana, aceptarían o no aceptarían? ¿Por qué aceptarías, Juan? ¿Por qué aceptaría, Sebastián? Y comprarla. ¿Y quién más opina por otra razón la aceptaría? Una situación dura, ¿cierto? Entonces eso es lo de menos que les van a dar. Sigue Xiomara. ¿Por qué volvió a soñar Mile? ¿Por qué? Porque tenía la esperanza que volvieran, ¿cierto?, a su tierra, al desierto, de donde les había tocado salir huyendo. Continúa María Fernanda. ¿Cómo se sentiría Luzmila y los niños al ver a Mile de nuevo? Feliz. Además que Mile, ¿cómo era como estudiante? Era la mejor. ¿Ustedes se imaginan qué representa para un profesor que le vaya al mejor de sus alumnos? Mucho, ¿cierto? Porque uno está perdiendo a alguien que, aunque uno los quiera a todos ustedes, pero cuando alguien se caracteriza, se esmera por hacer malas cosas, pues uno como que de todas formas lo siente mucho más cercano, ¿cierto? Eso pasa. Capítulo 24 y ahí termina la historia. Un destello verde. ¿Por qué será ese título? A ver, ¿qué me dice Sebastián? Que es una luz de esperanza. Ah, hemos venido hablando de la esperanza, entonces porque es una luz de esperanza. Y ellos estaban identificados por lagartos. Alistaron otra vez su trasteo. Les tomó muy poco tiempo. ¿Por qué se habrán demorado tan poco? Porque estaban felices. Porque estaban felices. Es como cuando ustedes le dicen, mi hijito, como pasó todas las materias, entonces se va de vacaciones para Cartagena con su tía. ¿Será que demora? Con el platón de la camioneta fue suficiente, pues ahora tenían menos cosas de las que habían traído. Algunas se las dejaron a sus primos que optaron por no regresar. Uno empezó a trabajar en una fábrica, tenía novia y decía que estaba muy enamorado. El otro, el ejército lo detuvo una noche por andar sin papeles y ahora estaba prestando el servicio militar muy lejos en la selva. Mile colocó en el camión su pequeña maleta y el cactus que de nuevo anunciaba flores en un rincón seguro.
O sea que el cactus también es como algo que simboliza ¿qué? ¿Que significa qué cosa? La esperanza, ¿cierto? La esperanza. ¿Se acuerda que cuando ella estaba triste el cactus como que quería fallecer, languidecer? Entonces ahora el cactus quería era florecer. Atrás quedaron la loma y la escuela gris. Mila estaba contenta de dejarlas a su espalda. La tarde anterior se había despedido de María del Mar, de Faustino y de Violeta. ¿Quiénes eran ellos en la historia? Los mejores amigos y la profesora. ¿La profesora Violeta la quería o no la quería? ¿Por qué ustedes creen que o intuyen o infieren que ella quería a Mile? Pero estamos hablando de Violeta, la de la ciudad. ¿Por qué razón ustedes en la lectura, en todo lo que hemos leído, creen que la profesora Violeta quería a Mile? Porque ella sentía que la quería. ¿Porque era qué? ¿Diferente qué? Diferente habla y era diferente al resto de los niños. Y ella la ayudó mucho. ¿Se acuerdan que al inicio, cuando ella llegó a ese lugar nuevo, los compañeros no se portaron tan bien, a excepción de sus dos amigos que les decían cosas? Y ya después, a lo último, pues la profesora siempre les estaba hablando, la estaba defendiendo, le estaba resaltando los valores y le ayudaba muchísimo. Y ya después, al final, ¿qué pasó con los compañeros de clase? ¿Cómo? Le pidieron perdón. Ajá, se disculparon y quedaron interesados por conocer la cultura de ella. Sigue, Caterine. Bien ahí. Atrás quedaron la loma y la escuela gris. Mila estaba contenta de dejarnos a sus padres. La tarde anterior se había despedido de María del Mar, de Faustino y de Violeta. Les dejó a cada uno como recuerdo una aseguranza. Tejido en ellas un sol con sus poderosos rayos y un desierto del color de la llama. La profesora se había despedido con Faustino Conmocionada. Se notaba que le había tomado afecto. Faustino le anunció que le escribiría y María del Mar le prometió que algún día iría a la ciudad. Desde la carretera miró por última vez esas lomas escarpadas de la gran ciudad donde la vida había sido tan difícil. Allí ellos habían sido por esos meses cabras extraviadas y mojadas, ahora volverían a ser lagartos del desierto seco. El viaje de regreso duró 2 días. Su corazón se aceleró cuando pasaron por Riohacha y avanzaron hacia la ranchería. La casa estaba en ruinas. ¿Me recuerdan por qué estaba en ruinas la casa? Que lo habían robado. Por eso, en el trato que hicieron mediante el palabrero, ellos querían ayudarles a restaurar, ¿cierto? Porque la habían saqueado. El tablón sobre la entrada estaba descolgado de un lado. En su ausencia se robaron todo, hasta las puertas y ventanas. No se habían salvado ni las ollas viejas. Solo quedaban en su sitio la mesa larga y las 2 bancas. Mila encontró su bicicleta abandonada en un matorral con las 2 llantas pinchadas. La ranchería fue saqueada desde que los últimos habitantes huyeron a Maracaibo. Juan, sigue. Aquí, mi niño. Los ladrones habían tenido tiempo suficiente para desmantelarlo, pues ellos habían estado desterrados 7 meses largos. Chayo y Sara celebraron como si fuera una pequeña victoria, Que la estufa volviera a funcionar. El humo que salía de la cocina era una señal evidente para toda la región de que el clan había vuelto. El clan había vuelto.
¿Por qué razón la gente iba a saber entonces que el clan había vuelto? ¿Cuál era la primera señal para el resto? Ahí lo dijimos, el humo en la cocina, ¿cierto? Colgaron los chinchorros en los mismos sitios de siempre. Esa primera noche del regreso, Mile durmió profundamente en su tibio capullo. Se despertó con el kikiriquí de madrugada. ¿De quién sería el kikiriquí? Del gallo. Sin embargo, extrañó a Roberto Carlo, que no apareció por ningún lado. ¿Quién era el que decía Roberto Carlo? El loro. Él tenía la función de hacer ¿qué? Claro, dilo sin miedo, Juan. Hacer de todo, él hacía ruido para que todos se levantaran. Al quinto día, cuando ya la ranchería casi había vuelto a ser la de antes, se dirigieron los 17 familiares al cementerio de Taroa. Las mujeres lucían las mantas blancas con las líneas moradas que lentamente había tejido Chayo. Primero visitaron la tumba de Mayelo. Todas lloraron un largo rato y Mile estaba inconsolable, pues su primo había ocupado en su corazón el lugar de un hermano. ¿Ustedes recuerdan al inicio de la historia qué fue lo que Mayelo, el primo de Mile, hizo por ella? A ver, con un hito, Caterina. Por favor, que le secara la piel de la cabra donde fuera, que la llevara para que estuviera. Ajá, ¿y por qué razón había muerto la cabra? Porque la mataron. A ver, Hamilton, ¿por qué había muerto? Ay, se le olvidó. Porque los terroristas lo habían matado. Ajá, porque la habían matado, por eso. Sigue, Diego Armando. También visitaron las tumbas de sus ancestros, querían agradecerles su compañía y ayuda, y además notificarles que los urienas habían regresado a su ranchería para quedarse. Otra vez Mire se encontró con su desierto lleno de viento loco. Se acercó a la playa, le había hecho tanta falta su mar, le pareció que la costa de roca se metía dentro del océano. Alegre y pendenciera. ¿Qué será pendenciera? Como emocionada, ¿cierto? Sigue. Ahora era un sueño cumplido volver a sentir sobre su cabeza las olas inmensas. Se acostó durante las horas sobre la arena que parecía cascarilla de arroz, limpia y caliente. Un pequeño ruido se acentuó. Lotario salió de entre las hojas secas junto al cactus y recorrió la ardiente arena hacia él. ¿Quién era Lotario? La lagartija. Sigue. La lagartija se tendió y se quedó quieta, observaba a Mile fijamente. ¿Por qué te habías marchado? Sintió que le decía sin palabras y luego de un breve silencio agregó: qué bien que has regresado. Ahora eran dos lagartijas juntas, una grande y otra mediana llenándose de sol. Estuvieron allí en silencio, haciéndose compañía hasta que llegó la tarde y el sol comenzó a despedirse en medio de nubes arreboladas. ¿Qué será arreboladas? ¿Cómo estarían las nubes en el firmamento? Llena en todos lados. Cuando usted dice, uy, profe, es que es arrebolado, ¿qué será? Despejado cuando no hay nubes. ¿Cómo estarían las nubes en el firmamento? Así pegadas, hartas. Pegadas, hartas, ¿cierto? Así como está ahora, dijo Hamilton. Miremos todos hacia allá. Hacia allá. Esas son las nubes arreboladas, pero más como que si estuvieran moviendo, bailando. Sigue Caroline. De pronto rugió el desierto. Era incontenible la fuerza del viento, como si quisiera borrarlo todo y empezar de nuevo. Lotario se fue corriendo, pues seguramente era hora de buscar su mujer. Gracias, Caroline. Sigue Hamilton. Rodeada por la corriente de aire caliente que soplaba a su favor, llegó rápidamente en su bicicleta a la ranchería del lagarto. A lo lejos observó el mar que se tornaba de color turquesa con el último rayo de sol de aquella tarde, como un buen
presagio, vio que se despedía con un destello verde. ¿Qué tal la historia? ¿Se les hizo mejor leer así todos acá en voz alta? ¿O no? Bueno, entonces vamos ahora sí a pasar el trabajo que hemos venido haciendo y del cual vamos a hacer un pequeño monitoreo, digámoslo así. Ya hemos hecho 2 donde ustedes han estado mostrando a través de los gráficos del dibujo que cada uno ha hecho, van narrando la historia, ¿cierto? Van narrando, van contando. Entonces, ¿quién va a enseñarnos su trabajo? Bueno, va a pasar Dani y Michelle le va a ayudar. Bueno, vamos a cogerlo en orden porque no se nos vuelve acá. ¿Cuál es el primero? Bueno, entonces vamos doblando a medida que vamos explicando. Allá, Michelle y yo voy doblando aquí. Primero está la portada, miren la portada. El mordisco de la medianoche. Y aquí va Mile con su mochila en la bicicleta por el desierto. Y el autor del mordisco de la medianoche, ¿nos había olvidado quién es? Francisco Leal Quevedo. Ah, bueno, entonces no se nos ha olvidado. En el taller de prelectura, Francisco Leal Quevedo, ¿por qué razón escribió esta historia? Porque él fue a La Guajira y... Dime, Juan, ¿por qué qué? Porque él fue a La Guajira y entonces se inspiró para hacer eso. Ajá, o sea que él tenía una vivencia, por eso es importante consultar antes de empezar a leer libros, un taller de prelectura donde nos ubiquen de qué vamos a encontrar probablemente. Bueno, ahora sí empezamos. La idea es que en cada una de estas partes se encuentre un capítulo. Los capítulos eran cortos y que ustedes a través del dibujo puedan volver a recrear la historia de ese capítulo. Esta historia se la vamos a exponer a ¿quiénes? A los de primaria. Eso es lo que tenemos, hacer como una feria de literatura con los niños de primaria del colegio. Entonces empezamos. El atentado fue cuando llegaron fue cuando llegó el tren enemigo A la ranchería. a la ranchería. La decisión fue cuando toda la familia se reunió para ver qué iban a hacer por el atentado. Ujú. Lo vi. Fue cuando todos empacaron sus cosas y se fueron a un lugar muy lejano. Amaneció, yo no me acuerdo de eso. Amanecer en el desierto guajiro. Es la descripción de qué, Dani. Recuerda, ahí están los marranitos, los pollitos, está el loro, el gato, están las casas. ¿Qué pasaba ahí en ese capítulo? Cuando Mila encontró al Lotario. Ah, ¿cuando Mila encontró al Lotario? ¿Cuándo qué, niños? Ayúdenlo. Cuando estaba contando cómo era el amanecer, cómo era antes, ¿cierto? Antes de ella llegar a la ciudad. El tren más largo del mundo. Cuando Mile encontró el tren más largo y se quedó contando sus Vagones. Ujú. rumbo a la bahía Honda. Ese episodio, ¿a ustedes qué les causó cuando ella empieza a describir lo de la bicicleta, que se iba por esas dunas, que en la pendiente, que el viento, que la manta? Que como ustedes, ¿qué sintieron en ese capítulo? Como si no estuviera... Ajá, muy bien, Caterine, libre, ¿cierto? Bueno, sigue. En la escuela. Cuando Mile estaba en la escuela, ya fue para casa. Lotario. Cuando Mile encontró a la lagartija. Ujú. La hora del regreso. Cuando Mile salió de la escuela, rumbo a su casa, A su lugar. tormenta de arena. Cuando Mile iba a su casa y de pronto se perdió. Bueno, ¿cómo les parece el resto de dibujos?
¿Sí es tan agradable? Sí. ¿Será que un niño de primaria sentirá curiosidad por conocer la historia que nosotros leímos? Claro. Bueno, entonces vamos a entregarle este trabajo al dueño. Creo que Juan es uno de los más avanzados porque va donde quedamos la vez pasada, en el capítulo 21. Entonces, es el más avanzado de todos porque ha ido haciendo y va al día. Ahora entonces vamos con el otro dibujo, con otra creación, para poderlo comparar. Bueno, esta es la otra opción que había. ¿Se acuerdan que yo les dije? O hacemos un friso o lo organizamos en un libro. Porque a algunos les gusta de una forma, a otros de otra, las dos eran válidas. Bueno, entonces Amy, preséntanos el libro. Pues esta es la portada con el nombre del libro, mi nombre y el curso. Este es el capítulo 1, el atentado, donde ella está dormida en su chinchorro. Ahí está el chinchorro. ¿Se acuerdan cómo era un chinchorro? ¿Cómo era? Una hamaca. ¿Y qué tenía? Como un techito. Ah, bueno, listo. ¿Acá qué dice? Este es el capítulo 2, la decisión, donde ellos están tomando la decisión acerca de qué van a hacer por el atentado. Este es el capítulo 3, es la huida, donde ellos van en el carro porque se tienen que ir de su ranchería. Este es el capítulo 4, es amanecer en el desierto guajiro, donde el sol sale y su rayo. ¿Cómo se llaman estos? Cactus. Ah, bueno, los cactus. ¿Ustedes sabían que se llamaban así? ¿O le tenían otro nombre distinto? Ah, bueno, dime. Este es el capítulo 5, el tren más largo del mundo, donde la niña está mirando el tren que es demasiado largo. ¿Qué transportan en La Guajira? El capítulo 6, rumbo a Bahía Honda, donde la niña va sintiendo el viento en su bicicleta. Ese es el capítulo 7, en la escuela, donde ella está en la ventana mirando el mar. Este es el capítulo 8, Lotario, donde está con las lagartijas. Esta es la hora del regreso, donde ella va y se estrella contra las piedras porque se le dañan los frenos. Y ese es el capítulo 10, la tormenta de arena. O sea que Amy Xiomara va más atrasada. Pero, ¿será que los dos trabajos son iguales o son diferentes? Son diferentes. ¿Por qué son diferentes, Angie? O es distinta la imaginación, ¿cierto? O sea que aunque todos estamos hablando del mismo tema, esta lectura nos permite proponer, crear mundos, ¿cierto? Que aunque son los mismos personajes con los mismos elementos, nosotros podemos también ponerles nuestro sello de autoría. Muchas gracias, Emi. Bueno, niños y niñas, ahora sí vamos a empezar a ver el video que nos va a hablar. ¿Alguno de ustedes ha visto cómo es La Guajira? ¿Alguna vez? ¿Ninguno? ¿Ni había escuchado hablar de los guayú? Sí. ¿Se acuerdan que hablamos de las noticias? Pónmelo, Michelle, hazme el favor. Bueno, entonces vamos a observar el video. Hacemos silencio para que podamos escuchar porque luego pasamos al trabajo en grupo. ¿Qué le pasó al video? Ah, sí, ahí está, muchacho. Pero no tiene sonido.
Bueno, tocó llamar al amigo que nos ayude. Bueno, niños, entonces, ¿qué esperan ustedes encontrar en el video? Pues como es la Guajira. ¿Cómo es la Guajira? Bueno. Te observamos. En el departamento de La Guajira se encuentra uno de los destinos más sorprendentes que he conocido. El recorrido comienza en Riohacha, a donde se llega en vuelo de 1 hora y 45 minutos desde Bogotá, para luego continuar hasta La Guajira y desde allí regresar a Punta Gallinas y finalizar en el Cabo de la Vela. El anfitrión es guayo, José González de Manguira Tours. Es quien más conoce este territorio y dice que hasta con los ojos cerrados puede recorrerlo. Y ya estamos en la Manguira, esa noche de la Manguira Noche, pero la idea hoy es precisamente ir a conocer el parque natural, el que es denominado el oasis de la Guajira. La Guajira es territorio guayo y una de mis recomendaciones es hospedarse en una ranchería y tener así el acercamiento a su cultura. La serranía de la Manguira es un ecosistema de montañas y bosques que contrastan en medio con un paisaje semidesértico. En este destino puede encontrarse la inesperado. Por ejemplo, camino a Puerto López se puede ver lo que parece ser el extremo de un asteroide. Es una formación rocosa con sectores como el de mineral de hierro. Producto del contrabando, Puerto López fue una población próspera durante una desafortunada época para la Guajira, pero debido a la persecución de este negocio, entró en decadencia y finalmente fue abandonado. Así no lo relata el maestro Escalota en uno de sus vallenatos. Y aunque sus ruinas tienen encanto, la mayor recompensa por esta visita son las playas, solitarias extensiones de arena suave y aguas frescas. Esta ruta nos lleva hasta Ciandara, uno de los sectores del Parque La Manguira, a donde llegamos para conocer las curiosas y monumentales rocas que hay en todo el lugar y para apreciar los pictogramas que se encuentran en algunas de ellas. Para hacerlo. Ahora lo corto para hacerlo. Voluca era una coqueta. Le gusta jugar en los niños. Voluca era según Dios, una niña que tenía dientes en su vagina y a quien, según el mito que nos relata María, en este lugar unos muchachos se los tumbaron con flechas. Aunque terrible, este acontecimiento hizo que Voluca se volviera fértil y posteriormente diera origen a los guayú. Bueno, niños, ahí alcanzamos a observar un poco acerca de la geografía de la Guajira. ¿Se parece o no se parece a lo que nosotros pensábamos con el libro? Bueno, entonces vamos a discutir un poco en los grupos de trabajo que vamos a conformar. Ahora les digo cómo los vamos a conformar. Entonces vamos a discutir acerca de si lo que leímos se parece a lo que realmente es. Si tuvimos la capacidad nosotros como lectores y Francisco Leal Quevedo, que es el autor de la historia, de poder hacer que nosotros llegáramos a sentir todo eso que no conocíamos, pero que al final lo sentimos como real. Y si eso de verdad se pudo comprobar o no con lo que acabamos de observar. Entonces cada grupo nombra su propio moderador, que es el que va después de los 2 minuticos que van a conversar entre los 3, porque van a ser de a 3 los grupos, y cuando yo les indique algunos grupos, entonces esa persona va a decirnos ustedes a qué conclusión llegaron. Si es verdad que se dio eso que nosotros sentimos en el video y con la historia, si se correspondía todo, ¿listo? Entonces, por favor, rapidito y en orden, me levantan las sillas para organizar los grupos de a 3. Van apuntando las conclusiones en una hojita para que si tiene alguna dificultad
quien está diciendo las conclusiones pueda leer. Porque Jesús no viene. No importa. Y es un maletín. Anita, hazte acá entonces para que no queden tan grandes. Nosotros tampoco Bueno, listo. Entonces quedaría solo un grupo de A2. Bueno, muchachos, entonces piensen. Si estuvimos en la capacidad de, a través de la lectura, poder nosotros llegar a imaginarnos y transportarnos a ese mundo imaginario en la lectura, pero real con el video. A ver, conversen entre ustedes, dialoguen, escriban las conclusiones, tienen 2 minutos. Señor. Parece que Preciosa se la está llamando. Bueno, ¿ustedes cómo van? ¿Ya llegaron a las conclusiones? Sí. ¿Y ustedes? Vayan escribiendo las conclusiones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que les expliqué, si lo que vieron con el video corresponde a lo que leyeron y si ustedes se sintieron como de nuevo transportados con el video a lo que leyeron. A veces uno dice, uy, allá era la auyama, ¿cierto? Porque el color era fuerte. Recuerden que es como mirar la capacidad que tuvo la lectura de llevarnos a la realidad. Pues lo que les expliqué, que si con lo del video ustedes pudieron tener las sensaciones que cuando tuvieron con el libro. Uno a veces dice, uy, allá seguro era Bahía Honda porque tiene la misma descripción. ¿Sí? Sí. Entonces, en la lectura, que no conocíamos ese espacio, cuando ya lo pasamos a ver al video, ¿correspondían las 2 imágenes o no? Entonces ustedes ahí conversan. O sea, yo salgo y leo la hoja. Tú vas a salir. Y leo lo que escribo en la hoja. No hay necesidad de leer, es para que se apoyen y de una vez empiecen. Bueno, vamos a pasar unos grupos, entonces vamos a empezar acá con el grupo de Hamilton, de Sonia y de Sebastián. Entonces, ¿a quién escogieron de moderador? Bueno, listo, Sebastián. A ver, háblanos entonces ustedes a qué conclusión llegaron. A ver, un momento, los demás se detienen un momento para escuchar. Michelle, vamos a la parte de la escucha. Vamos a escuchar un momento. Diego, ahora sí. Profesora, pues nosotros llegamos a la conclusión que me parece con lo del libro porque podemos observar el mar de color turquesa, esto el tren más largo del mundo, sus desiertos secos. ¿Y qué sintieron ustedes cuando vieron eso allá? ¿También lo discutieron? Claro, pues que era muy bonito. ¿Que era muy bonito? Imagínense por qué Mile tenía tanta pasión por su tierra. ¿Por qué la tendría? Porque para ella era inolvidable e inigualable. Nada podría igualar esa experiencia. Bueno, muy bien, Sebastián. A ver, en el grupo de Dani, de Xiomara y de Yasmín, ¿ustedes qué concluyeron? Parecido por desierto,
porque pudimos ver el tren más largo, Ujú. por el mapa de la Punta Gallina, el mar, y todo fue muy bonito. Y les hago una pregunta. En el video alcanzamos a ver sobre lo que decían acerca de los mitos de los guayú, ¿cierto? ¿Y en la historia también había mito o no? Sí, claro. Bueno, niños, entonces lo importante es que podemos crear mundos a través de la lectura. Podemos imaginarnos lo que es real cuando ni siquiera lo conocemos. Eso lo acabamos de corroborar. Un aplauso para todos, muchas gracias. Fueron muy juiciosos y juiciosas.